Ecología y Medio Ambiente presenta El ciclo del carbono, del Grupo 606 y de la docente María del Carmen Gallegos Ríos. Un proceso que se utiliza por las plantas para crear alimentos. La fotosíntesis, en el ciclo que nos ocupa, es una reacción química producida por las partes verdes de las plantas, sobre todo en las hojas. Las plantas reaccionan con dióxido de carbono para la producción de glucosa y oxígeno. Estas obtienen un papel fundamental en el ciclo del carbono, ya que ellas toman el dióxido de carbono de la superficie y mediante la fotosíntesis mantienen un equilibrio para que los seres vivos no se intoxiquen con cantidades grandes de carbono que sean puros y constante para el desarrollo de la vida. Número 3. Respiración. Esta reacción tiene lugar en todos los seres vivos en los que la energía se libera de la glucosa con el uso de oxígeno. Los productos que intervienen en la respiración son agua y dióxido de carbono. Número 4. Descomposición. Este es llevado a cabo por otros organismos vivos, ya sean gusanos, hongos o bacterias. En ese momento, los descomponedores liberan carbono a la atmósfera a través de la respiración. Se trata de un proceso que también recibe el nombre de putrefacción, y a él están sometidos los desechos de plantas, animales y restos de organismos. ¿Cómo regresa el carbono a la atmósfera o al océano? En este proceso, el carbono de la molécula se libera en forma de dióxido de carbono. Los descomponedores también liberan compuestos orgánicos y dióxido de carbono cuando degradan organismos muertos y productos de desecho. El carbono circula rápidamente a través de esta ruta biológica, especialmente en los ecosistemas acuáticos. Ciclo del carbono orgánico. El carbono entra en todas las redes tróficas, tanto terrestres como acuáticas, a través de los autótrofos, organismos que producen su propio alimento. Capturan el dióxido de carbono del aire o los iones de bicarbonato del agua y los usan para producir compuestos orgánicos como la glucosa. Los heterótrofos, como los humanos, que se alimentan de otros seres, consumen las moléculas orgánicas. Ciclo del carbono inorgánico. Aparte del ciclo convencional de carbono orgánico, hay otros tipos de interacciones químicas que suceden en este mineral. Hay algunos procesos donde se recicla el carbono, involucrando el dióxido y las calizas. Su reservorio más importante es la atmósfera, y en menos cantidad en océanos, rocas carbonatadas y sedimentos. Aquí se hace un intercambio
entre dióxido de carbono y dióxido de carbono atmosférico. Desde los océanos, un completo equilibrio. Luego, ocurre una alteración química en las rocas que convierte el dióxido de carbono en bicarbonato. Los organismos realizan una combinación de dicho bicarbonato con calcio, con el objetivo de secretar carbonato de calcio. Depósitos o reservas de carbono. El ciclo del carbono hace intercambios de este componente entre numerosas reservas como resultado de procesos biológicos, geológicos, físicos y químicos. Se pueden dividir los componentes o depósitos de la siguiente manera. Atmósfera terrestre. Esta contiene solamente el 0.001% del carbono total del planeta, aunque en forma de metano y dióxido de carbono. Su concentración es muy reducida en el aire que respiramos los humanos y otros seres vivos. Biosfera. Es la zona del planeta donde está presente la vida, lo que incluye todos los ecosistemas. Aquí participan los procesos bioquímicos celulares, ya sean de plantas, humanos o animales. La litosfera y los suelos. En ellos se guarda aproximadamente 1/3 del carbono de manera inorgánica, como por ejemplo el carbonato de calcio. Tiene una interacción completa con la atmósfera, siendo determinante para que se cumpla el ciclo de la vida. Océanos y la hidrosfera. Las aguas de la Tierra alojan un 0.05% de todo el carbono disponible en ella. Se presenta como bicarbonato, que se combina con el calcio, formando carbonato de calcio y roca caliza. Los océanos, en cuanto a reservas, están por encima de los suelos, ya que absorben aproximadamente la mitad de todo el carbono atmosférico. Sedimentos geológicos. Evidentemente, este es el mayor depósito del mineral de la faz de la Tierra. Primeramente, se halla orgánicamente en forma de rocas calizas, como una proporción aproximada del 90%. ¿Cómo afecta la actividad humana al ciclo del carbono? Los cambios mayores causados por los humanos resultan en un aumento de dióxido de carbono y metano en la atmósfera. La fuente más grande de este cambio es producido por el consumo de combustibles fósiles, pero otras acciones como la deforestación, fabricación de cemento, ganadería y la cultivación del arroz también contribuyen a este cambio en el ciclo del carbono. Los seres humanos utilizan los combustibles como el petróleo, carbono y gas natural para una variedad enorme de propósitos. Así que el dióxido de carbono y el metano son gases invernaderos que ayudan a controlar la temperatura del planeta. Estos resultan en una variedad de cambios climáticos en nuestro planeta. Estos cambios incluyen aumentos en la temperatura, subidas de los niveles de mar, cambios en la distribución de la lluvia, más tormentas y extinciones de los organismos. Un entendimiento del ciclo del carbono es especialmente importante en este momento de la historia humana por las alteraciones dramáticas y consecuencias que estamos haciendo al ciclo. Importancia del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es fundamental para la regulación del clima y para el sostenimiento de la vida en el planeta al ser reciclado y reusado por la biosfera. Todos los seres vivos están por lo tanto compuestos de carbono y requieren alimentarse de compuestos en los que existe el carbono, compuestos que deben consumir de otros seres vivos o, como en el caso de los vegetales, sintetizar por sí mismos. Conclusión. El ciclo del carbono es esencial para la vida en la Tierra, debido a que el carbono es un elemento necesario para el desarrollo de la fotosíntesis, de manera que actividades de muchos seres vivos como la alimentación están estrechamente relacionadas con el ciclo del carbono. En efecto, son los vegetales los que posibilitaron en buena medida la composición de la atmósfera con mayor oxígeno y la consiguiente aparición de animales más complejos que podrían respirar el mismo y alimentarse de los hidratos de carbono que se sintetizaban dentro de las plantas. Pero es importante considerar que los seres vivos están compuestos en gran medida de carbono y que se alimentan del mismo bajo diversas formas. Sin el establecimiento de este ciclo, la vida hubiese sido imposible en este planeta. Así que desde esta perspectiva debe entenderse su importancia. Esperando que este tema haya sido de su agrado y hayamos podido resolver todas sus dudas, muchas gracias por su atención.